Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, el profe de química, y Ana, la profe de educación sexual integral, nos preguntamos ¿por qué es importante una vida libre de humo? Sé que el tabaco es algo que se puede fumar y que hace mal a los órganos internos del cuerpo. Que el tabaco viene del cigarrillo y hace mal a las personas. Del tabaco sé que es una planta que se seca al sol y luego se tritura y se enrolla en un papel especial para luego ser fumada. Porque arruina los pulmones y arruina las vías respiratorias que hacen que puedas respirar. Porque lo que fuman, lo inhalan y le hace mal a los pulmones. Es perjudicial porque si empezás a fumar desde joven, tal vez al poco tiempo no te des cuenta, pero cuando pasen varios años puedes llegar a tener cáncer de todo tipo y distintos problemas respiratorios o de otros órganos. Sí, sabía que existe una ley antitabaco y que hace que en los lugares cerrados fumen menos gente. Sí, sabía que esa ley no permite fumar en lugares cerrados. Para mí la ley antitabaco dice algo como que no se deben poder fumar en lugares cerrados, aunque sean públicos o privados. Vamos a empezar por una situación disparadora y disparatada. Les voy a proponer que pensemos la siguiente escena. Supongamos que me duele mucho una muela, ojalá que no, y cuando voy a la odontóloga o al odontólogo me recibe fumando, en medio de una nube de humo de cigarrillo. ¿A ustedes qué les parecería ese comportamiento? ¿Se quedarían ahí o buscarían otro profesional? Yo cambio de profesional sin dudas. Hoy seguro que sí. Pero hasta el siglo XX, los estudios médicos no habían demostrado los perjuicios del tabaco para la salud. Es ahí cuando comenzó la lucha contra los gigantes de las tabacaleras y las campañas de concientización a las y los consumidores. De hecho, en aquel entonces, las publicidades impulsaban el consumo de tabaco en todas las esferas sociales, resaltando los beneficios de fumar. Observemos esta imagen. En estas viejas publicidades, los cigarrillos estaban indicados para curar el asma, aunque eso sí, aclara el cartel, no estaban recomendados para menores de 6 años. Claro, incluso se jactaban de curar otras dolencias. Miren esta publicidad, por ejemplo. Lo increíble era que también se le aconsejaba para curar la tos o para adelgazar. Tuvieron que pasar algunas décadas hasta que se pudo reunir toda la evidencia suficiente y contundente para afirmar que fumar es perjudicial para la salud. Incluso años más tarde supimos que la salud de quienes conviven con personas fumadoras también puede verse afectada. En los últimos años, ante el aumento de enfermedades producidas por fumar tabaco, varios países del mundo elaboraron firmes políticas orientadas a la concientización y al cuidado de la salud. En un esfuerzo por reducir el consumo de cigarrillos y proteger a la población, se lanzaron cientos de campañas anti-tabaco a nivel mundial. ¿Pero qué es lo problemático de fumar? ¿Qué lo vuelve un consumo problemático? ¿Se puede consumir sin riesgos?
¿Siempre el consumo es un problema? Para tratar de resolver estas y otras preguntas, debemos entender las problemáticas relacionadas con los consumos como problemas sociales multicausales. No existe una cultura del consumo diferenciada de una cultura social. Pero entonces, ¿elegimos lo que consumimos? ¿Cómo funciona esa lógica del consumo? El consumo problemático no puede pensarse como un problema aislado y debe ser analizado desde una perspectiva de totalidad. El consumo se constituye como la vía preponderante para el desarrollo humano y como factor de inclusión social. Pero al mismo tiempo, el mercado interviene, moldea y configura una determinada manera de ser joven. Esta lógica rechaza y excluye a aquellas personas que no cumplen con las expectativas de consumo. La exigencia se les presenta particularmente a las y los jóvenes. Además, tenemos que considerar que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la identidad que siempre se desarrolla en relación con la mirada de las otras personas. El grupo de pares cobra vital importancia para las y los jóvenes que pueden desarrollar conductas perjudiciales para sí mismos en el afán de no quedar excluidos o excluidas del grupo. En esta línea, la acción del mercado publicitario lleva a las y los adolescentes a asociar consumo con pertenencia o bienestar. Además, la influencia de los pares en muchas ocasiones incentiva ciertos consumos. Por ejemplo, las publicidades de venta de bebidas alcohólicas apuntan a un público juvenil y todas sostienen el mismo mensaje. El alcohol se asocia a pasarla bien, al éxito y al encuentro con las y los otros. En todas se evita mostrar hábilmente que el consumo de alcohol excesivo puede transformarse en un consumo problemático o en una adicción. Se puede observar cómo la lógica de consumo regula y atraviesa las trayectorias de vida de las personas y comunidades. Pero entonces, ¿a qué llamamos lógica de consumo? Nuestra manera de responder, de funcionar y de actuar no es expresión únicamente de nuestra voluntad individual, ya que podemos identificar mandatos sociales que se manifiestan a través de ciertos consumos de mercancías que buscan dar forma a nuestro accionar y relacionarnos. El consumo se asocia a un estatus y se lo muestra como un requisito de éxito en diferentes ámbitos sociales. Muchas veces, estas maneras de actuar se van incorporando y se toman como si fueran propias, aunque no seamos conscientes de ello. Desde esta lógica, se regulan las relaciones entre las personas y con un mundo que promueve la formación de sujetos que piensan y sienten como consumidoras y consumidores y no como sujetos de derecho. La lógica de consumo actual promueve la exaltación de lo inmediato. La necesidad de lo nuevo, la felicidad rápida, el sentirse bien, el ocultamiento frente al malestar funcionan como la lógica cultural imperante. Si bien se pueden tomar características particulares en cada comunidad, existe el imperativo social de consumir para no quedar afuera de determinados espacios de pertenencia, de socialización. Y aunque todos los sectores se encuentran influenciados por estos discursos, el acceso desigual a prácticas de consumo amplía las diferencias sociales. Es importante no solo tener en cuenta quién y qué consume, sino también en qué contexto se desarrolla ese consumo. Por eso se vuelve fundamental problematizar nuestros consumos, desnaturalizar y repensar nuestras prácticas, resignificar las relaciones que establecemos con las sustancias y los objetos y elegir qué vínculo queremos construir con ellas. En la adolescencia es común probar y experimentar nuevas vivencias con el afán de ganar autonomía, buscando compartir experiencias con las y los pares. Esto puede llevar a algunos consumos que pueden resultar problemáticos. Pero ¿cuándo un consumo se vuelve problemático? Se entiende por consumos problemáticos aquellos que afectan en forma crónica u ocasional la salud física o psíquica de una persona y o sus relaciones sociales.
Pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo. De acuerdo al Plan Nacional de Salud Mental, un consumo problemático de sustancias es aquel que atenta contra la salud y la construcción de proyectos de vida de las personas. El problema no tiene que ver con la sustancia u objeto de consumo en sí. Es una situación problemática que atraviesa una persona en un momento particular de su vida y en un entorno específico. Es decir, tiene que ver con la relación entre la persona, la sustancia u objeto y el contexto en el cual se dan los consumos. Para analizar los consumos debemos tener en cuenta qué se consume, quién consume, cómo y cuándo se consume. A su vez, para comprender la relación entre las personas y el consumo es necesario tener presente el modelo económico y cultural de cada época. El consumo es un fenómeno y una problemática que abarca una multiplicidad de dimensiones, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Para todo esto es muy importante poder reflexionar y problematizar los consumos, considerando los contextos más amplios en los que tienen lugar y contemplando también los efectos específicos que producen en la construcción de la subjetividad y el desarrollo de las y los jóvenes. Porque daña a las demás personas si tienen problemas respiratorios y hace que las toxinas que tienen el tabaco o los cigarrillos arruinen las vías respiratorias y los pulmones. Hay muchas personas que tienen distintas enfermedades o condiciones, como el asma o otras, que puede llegar a hacerles mal el humo. Porque se concentra el humo y hace mal a los bebés y a las personas, hasta las mismas personas que fuman, le hace mal. El humo ajeno puede hacer mal al respirarlo porque al entrar el humo en el organismo afecta los pulmones y deja residuos y también afecta a otros órganos. El humo que fuman otros hace que también te afecte a vos y tiene 4.000 toxinas que afectan a tu cuerpo. Puede hacer mal a otras personas y al mismo, porque lo inhala, le hace mal a los pulmones y a otros órganos. Pensemos ahora en uno de los consumos más populares, masivos y perjudiciales para la salud a lo largo de la historia a partir del siglo XIX, el tabaco. ¿Por qué fumar constituye un problema para la salud? ¿Cuáles son las consecuencias de este consumo particularmente para nuestro cuerpo? En Argentina, se estima que cada año mueren más de 44.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Es mucho, impresiona, ¿no? No hay otra manera de decirlo. Fumar es perjudicial para la salud. Daña casi todos los órganos del cuerpo y puede causar distintos tipos de cáncer y otros problemas de salud. Por ejemplo, podemos hablar de distintos tipos de cáncer. Cáncer de boca, garganta, laringe, esófago y pulmones. Enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Daño y engrosamiento de los vasos sanguíneos, lo que causa presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Coágulos de sangre y accidente cerebrovascular. Problemas de la visión como cataratas y degeneración macular. Impotencia sexual.
Además, hoy es un importante factor de riesgo para las formas graves de COVID-19. También las personas gestantes que fuman durante el embarazo tienen más probabilidades de tener ciertos problemas. Sus bebés también tienen un mayor riesgo de morir por el síndrome de muerte súbita del lactante. Fumar es dañino para la salud. También causa adicción a la nicotina, un estimulante que se encuentra naturalmente en el tabaco, lo que hace más difícil que las personas dejen de fumar. ¿Por qué genera adicción la nicotina? Porque cuando se consume nicotina, la liberación transitoria de endorfinas en los circuitos de gratificación del cerebro genera un estado de euforia leve y momentánea. Este estado de euforia es mucho más breve que el asociado con otras sustancias. Pero al igual que otras sustancias adictivas, la nicotina incrementa los niveles del neurotransmisor dopamina. En estos circuitos de recompensa se refuerza la conducta de consumirla. Tal cual. La exposición repetida altera la sensibilidad de estos circuitos a la dopamina e induce cambios en otros circuitos del cerebro vinculados al aprendizaje, al estrés y al autocontrol. En muchos consumidores y consumidoras de tabaco, los cambios que se producen en el cerebro a largo plazo, como consecuencia de la exposición continua a la nicotina, genera adicción. Cuando una persona no fuma, sufre síntomas de abstinencia, lo que hace más difícil dejarlo. Hasta acá fuimos con los y las que fuman. ¿Qué pasa con las personas no fumadoras, pero que comparten ambientes con fumadores? ¿Cuáles son los riesgos de salud en la inhalación de humo de segunda mano? El humo presente en los ambientes cerrados también puede ser perjudicial para otras personas. Respirar el humo de segunda mano puede generar muchos de los mismos problemas que sufren los fumadores. Estos incluyen enfermedades del corazón y cáncer de pulmón. Los niños expuestos al humo tienen un mayor riesgo de infecciones de oído, resfríos, neumonía, bronquitis y asma más grave. Y las personas embarazadas que respiran humo tienen más probabilidades de tener un parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. Pero ¿el problema es solo la nicotina? ¿Qué otras sustancias químicas nocivas están presentes en el tabaco? El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas, incluyendo al menos 70 que se sabe que causan cáncer. Estos químicos se conocen como carcinógenos: nicotina, ácido cianhídrico, formaldehído, plomo, arsénico, amoníaco, elementos radiactivos como el uranio, benceno, monóxido de carbono, nitrosaminas específicas del tabaco, hidrocarburos aromáticos policíclicos. La mayoría de estas sustancias es la causante de los distintos tipos de cáncer asociado a fumar tabaco. Algunas de ellas también pueden causar enfermedades cardíacas, pulmonares u otros problemas graves de salud. Es importante decir que gran parte de las sustancias se producen con la combustión de las hojas de tabaco en sí y no por los aditivos incluidos en los cigarrillos. Explicando el vínculo entre fumar tabaco y el cáncer, probablemente pensamos de inmediato en el cáncer de pulmón, ¿no? Es verdad que fumar productos de tabaco, entre ellos los cigarrillos y los cigarros, es la causa de casi 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón. Pero fumar puede causar cáncer en casi cualquier parte del cuerpo, incluyendo cáncer de vejiga, de sangre, leucemia mieloide aguda, de cuello uterino, colon y recto, esófago, riñón y pelvis renal, hígado, pulmones, bronquios y tráquea, boca y garganta, páncreas, estómago, laringe. Además, el tabaco puede causar cientos de mutaciones genéticas en las y los fumadores. Después de secuenciar el genoma de miles de tumores, científicos descubrieron que fumar causa cientos de cambios en las células que dejan una huella arqueológica. Para tener una idea, una persona que fuma 20 cigarrillos al día, por ejemplo, podría sufrir un promedio de 150 mutaciones en cada una de las células del pulmón anualmente. Exacto. Esta investigación reveló que los cambios son permanentes y que persisten incluso si la persona deja de fumar. Es decir, que estos cambios son mutaciones que se producen en las células de las personas que fuman tabaco. Fumar un paquete de cigarrillos al día tiene graves consecuencias. En promedio, los efectos que causa son 150 mutaciones anuales en cada célula del pulmón, 97 en la laringe, 23 en la boca, 18 en la vejiga, 6 en el hígado. Me surge la pregunta, ¿qué son exactamente las mutaciones?
Los seres humanos estamos condicionados por nuestros genes y por el contexto sociocultural y ambiental en el cual nos desarrollamos a lo largo de la vida. Las variaciones presentes en el material genético de los distintos individuos conforman aquello que nos hace diversos, incluso dentro de una misma especie. Estas variaciones pueden deberse a distintos factores. Uno de ellos son las mutaciones. Las mutaciones son los cambios accidentales en la secuencia o el número de nucleótidos del ADN. Estos cambios suelen generar variantes nuevas que pueden o no prosperar en una población, dependiendo de si son ventajosas o no para los individuos. Las mutaciones pueden darse de forma natural y espontánea o por efecto de agentes mutagénicos. El cambio del material genético puede ser provocado por distintos mecanismos que originan distintos tipos de mutaciones. De manera general, podemos decir que hay 3 grandes tipos de mutaciones. En primer lugar, las mutaciones genómicas. Estas afectan al número de cromosomas o todo el complemento cromosómico, es decir, todo el genoma. En segundo lugar, existen las mutaciones cromosómicas. Estas modificaciones afectan a los cromosomas reordenándolos. Por ejemplo, duplicando o suprimiendo segmentos de un cromosoma, reordenando el material genético dentro o entre cromosomas, entre otras. Por último, las mutaciones génicas. Son aquellos cambios que se dan al azar en la secuencia de nucleótidos del ADN. Podríamos pensarlas como palabras que se cambian en la transcripción de un texto, pudiendo provocar un cambio en el sentido de la interpretación del mismo o la imposibilidad de ser leído. Ahora, volviendo al tema de hoy, ¿las mutaciones siempre son perjudiciales para el organismo, como en el caso del tabaco? Si bien generalmente el concepto de mutación se relaciona con enfermedades y trastornos en los organismos, esto no siempre es así. Desde un punto de vista evolutivo, las mutaciones azarosas que se dan en las especies a lo largo del tiempo pueden ser beneficiosas si favorecen la supervivencia del individuo, perjudiciales si la disminuyen y neutras si no causan daño ni beneficio. Cuidar el cuerpo y la salud es uno de los ejes que la ley de ESI propone trabajar en los espacios educativos con las y los adolescentes. Evitar el consumo de tabaco priorizando una vida saludable es uno de los propósitos de este eje. Por eso, como venimos desarrollando, el tipo de consumo que las personas y específicamente los y las adolescentes sostienen no es una cuestión meramente individual, ni es simplemente una cuestión de voluntad. La sociedad de consumo en la que vivimos nos impulsa, entre otras cosas, a fumar cigarrillos como un modo de pertenecer. Detrás de estos productos existe un mercado que mueve grandes ganancias. En este caso en particular, son las empresas tabacaleras las primeras interesadas en que se desarrolle este consumo. Es el rol del Estado intervenir y regular estos consumos priorizando la salud pública. En nuestro país, estas regulaciones se materializan en la Ley Antitabaco. La Ley 26.687, más conocida como Ley Nacional Antitabaco, es una legislación argentina promulgada el 13 de junio de 2011. La primera medida de la aplicación de la ley fue aumentar el precio de los cigarrillos en el país y eso logró un descenso en la cantidad de fumadores. Además, se logró que la publicidad y el consumo de tabaco estén regulados por ley para prevenir y asistir a la población frente a los daños que produce el tabaquismo. ¿Qué regula la ley? La ley pone límites a la publicidad y al consumo de los productos elaborados con tabaco. ¿Cuáles son los productos elaborados con tabaco? Todo lo que usa como materia prima tabaco y está hecho para ser fumado, chupado, masticado, aspirado, inhalado o usado como rapé o aspiración nasal. ¿Se puede hacer publicidad de los productos elaborados con tabaco? No. En principio está prohibida la publicidad y promoción de los productos elaborados con tabaco por cualquier medio de comunicación o difusión. Como excepción, pueden publicitarse dentro de los lugares de venta y en publicaciones comerciales para instituciones relacionadas con el negocio del cultivo, fabricación y venta de productos elaborados con tabaco. Y por último, a personas mayores de 18 años por medio de comunicaciones directas. ¿Existe alguna limitación en la publicidad de productos elaborados con tabaco? Sí, en todos los casos debe incluirse un texto que indique que fumar es perjudicial para la salud.
¿Deben cumplir alguna indicación los envases de productos elaborados con tabaco? Sí, los envases deben tener una imagen y un mensaje que describa los daños que causa el consumo de tabaco y dar información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Los envases de los productos elaborados con tabaco pueden tener leyendas que digan light, suave o similar? No. Está prohibido usar cualquier palabra que haga creer que un producto causa menos daño que otro. ¿Se puede vender tabaco en cualquier lugar? Tampoco. Su venta está prohibida en establecimientos de enseñanza, establecimientos hospitalarios y de atención de la salud, oficinas y edificios públicos, medios de transporte público de pasajeros, sedes de museos o clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y estadios. ¿Cualquier persona puede comprar productos elaborados con tabaco? Está prohibida la venta a personas menores de 18 años. El vendedor tiene que comprobar la edad de su cliente antes de vender un producto hecho con tabaco. ¿En qué lugares está prohibido fumar? Está prohibido fumar en lugares de trabajo cerrados, lugares cerrados de acceso público, centros de enseñanza de cualquier nivel, establecimientos de guarda, atención e internación de niños y de adultos en hogares para ancianos, museos y bibliotecas. Tampoco en medios de transporte y terminales, ni en espacios en los que fumar pueda causar un incendio o explosión. Espacios culturales y deportivos, medio de transporte público de pasajeros, estaciones terminales de transporte, áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco genere alto riesgo de incendio o explosión. Cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público en forma libre o restringida, paga o gratuita. La intervención del Estado a través de políticas públicas como la ley antitabaco pudo lograr disminuir el consumo. Exacto. Las encuestas nacionales de factores de riesgo de los años 2005 a 2018 evidencian que los esfuerzos regulatorios, las campañas de difusión y la promoción de ambientes libres de humo fueron medidas eficaces. La ley también ayudó a reducir la exposición al humo de tabaco ajeno en adultos, como así también en adolescentes e infantes. Estas medidas fueron importantes para la disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón. Si bien en los últimos años los datos relevados sobre tabaquismo evidencian que el consumo disminuyó, el consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo prevenibles para las enfermedades crónicas no transmisibles. La puesta en marcha e implementación de políticas públicas de control de tabaco en Argentina produjo un resultado muy positivo en términos sanitarios. La política de ambientes libres de humo, impulsada por la ley antitabaco, es una de las que mayor aceptación y seguimiento tuvo a lo largo del tiempo y en todo el territorio nacional. De hecho, casi 8 de cada 10 jóvenes piensan que debe prohibirse fumar en todos los lugares públicos cerrados. Sin embargo, todavía es lento el descenso, tanto de la prevalencia como de la exposición al humo de tabaco. Por lo que resulta necesario seguir avanzando no solo con medidas de fiscalización y cumplimiento, sino también con un abordaje que contemple la multiplicidad de dimensiones que atraviesa la problemática. Es importante desarrollar campañas de concientización que permitan motivar a las y los jóvenes a no empezar a fumar o a dejar de fumar, así como también incorporar la temática en los distintos niveles educativos para trabajar y problematizar los consumos en general. Es importante brindar información a las y los estudiantes y a la vez generar espacios de trabajo y reflexión que favorezcan el pensamiento crítico frente a la lógica de la sociedad de consumo. Es responsabilidad de la escuela y del Estado cuidar y garantizar la salud integral de la población. Es un derecho de todas y todos una vida libre. Y entre esas libertades, que sea libre de humo.